Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quisiera agradecerle por sintonizar esta transmisión del Evangelio desde su cultura, idioma y contexto en el primer siglo. Para nosotros es muy importante hacerle llegar este mensaje en este estudio de la Escritura. Para ello, le invitamos a, si todavía no lo ha hecho, suscribirse a nuestro canal, visitar nuestras listas de reproducción, en donde encontrará muchos otros videos que seguramente colaborarán con su crecimiento espiritual. Y por último, también que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que Dios le hable en este video. Bendiciones. Me da muchísima alegría darle la bienvenida al estudio 25 de esta serie de Apocalipsis. Hoy iniciamos el capítulo 7. Estamos muy contentos y vamos a ver el tema de los 144 en su parte uno, ya que es un tema bastante amplio y como siempre nos gusta ser detallados y dejar la información correcta para que usted pueda ir construyendo una nueva cosmovisión de lo que este libro arroja desde su cosmovisión, para la redundancia original. Me gusta siempre empezar una pequeña introducción. Y es que hemos estado viendo acerca del libro de la redención, acerca de los sellos. Recordará usted que estos sellos se refieren al pergamino que fue dado al Cordero, que era el único digno de abrir y de cumplir lo que estaba escrito en ellos. Y vemos nosotros cómo es la historia de la redención y que está en primer lugar enfocado con los creyentes de la tierra de Israel, pero que hoy vamos a aterrizar en un momento en donde ya se riega por todas las naciones. Así que, pues, importante recordar esto. Y en el estudio de la semana pasada aterrizamos en el sexto sello que tenía que ver con el retorno de su majestad, el Rey de Reyes, el Dios, el único Dios, el Mesías Jesucristo. Él venía a la tierra de vuelta y habíamos visto esto en dos estudios. Pero en el último estudio veíamos cómo la luna roja lo representaba a él en su retorno porque vendría a hacer justicia, mientras que las estrellas cayendo no se refería a un evento astronómico, sino se refería a los ángeles que vendrían con él en su cosecha. Ahora, para introducir entonces el estudio de hoy, quiero decir dos cosas. En primer lugar, el libro ahora hará una pausa, aparente pausa, vamos a llamarle así, con respecto al séptimo sello, pero la verdad es que sigue hablando de la redención. Y lo que hará con respecto a las circunstancias nos devolverá en primer lugar a los cuatro sellos, pero también al quinto sello específicamente. Por lo tanto, es necesario que usted se prepare para que cuando llegue al capítulo 7 vemos que seguimos dentro del contexto de los sellos de la historia de la redención, pero que en lugar de avanzar hacia el séptimo sello, la escritura ahora hará una especie de afirmación que es importante para Dios dentro de la visión que Él tiene, pero que tiene como contexto los primeros cinco sellos porque todavía el Mesías no ha venido. Entonces Él ahora va a hacer una vista en retrospectiva de la historia de la redención. En segundo lugar, me gustaría también recordar que el libro de Apocalipsis es un libro con mucha simbología. Sus eventos, sus narrativas, los nombres que usa, son eventos, son símbolos de eventos específicos y el capítulo 7 no es la excepción. Los símbolos en sí mismo no hay que interpretarlos literal. Por eso es que mucha gente cuando ve una luna roja, cuando ve un terremoto, quieren interpretar el fin del mundo. Pero ese es un símbolo de algo. Y como lo mencionábamos en los estudios anteriores, se refiere al retorno del Mesías. En el capítulo 7
veremos nuevamente este recurso de los símbolos y por lo tanto hemos de buscar, bueno, pero decía yo también, y lo he mantenido siempre, todos estos símbolos nos apuntan a un evento concreto, es decir, no son solamente símbolos. Los símbolos no han de tomarse literales, hemos de averiguar a qué se refieren, porque sí se refieren a eventos extremadamente concretos, tangibles, palpables, etcétera, etcétera, parte de la redención, de la historia de la redención del Señor. Este recurso es algo a lo que la visión del capítulo 7 vuelve a hacer uso y yo quería decirlo para que usted lo tenga claro. Vamos a leer entonces los primeros tres versículos. Mi costumbre es normalmente leer el versículo por versículo e ir comentándolo, pero creo que es importante que leamos estos tres versículos para agrupar las ideas y luego explicarlo. Así que vamos al 7:1 de Apocalipsis. Dice así: Después de esto, vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento alguno ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Verso 2. También vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar. Verso 3: No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Cuando en la Biblia alguien llega y desconociendo que hay todo un lenguaje de la época, pero también hay toda una referencia bíblica, y quiere interpretar esto exclusivamente con respecto de eventos futuros sin desconocer si se está refiriendo a eventos futuros, presentes o pasados. Tenemos entonces muchos resultados de doctrinas cristianas, gente que a lo largo ha predicho cuándo va a regresar el Señor, que se toma de los eventos para crear temor en sus seguidores, pero que ignorando las escrituras hacen todo este tipo de ideas muy locas. Lo que queremos nosotros entonces enseñar es qué es lo que dice la escritura de esto, porque esta debería ser siempre nuestra primera referencia, es decir, la Biblia se explica a sí misma. Cuando dice después de esto, se refiere al sexto sello. Y lo que está diciendo ahora es que hubo otra visión. Y era lo que mencionábamos hace unos instantes en la introducción, en donde no tiene otra intención la visión, sino darnos el contexto de lo que está ocurriendo. Ha llegado hasta el sexto sello, que es un evento a futuro aún para nosotros, pero por supuesto que lo era para Juan y los primeros receptores de este libro. Un evento que era el sexto sello, que era el retorno, el regreso de nuestro Señor. Pero ahora, dice, después de esa visión, no voy a hablar del séptimo sello, voy a comentar algo más. Y entonces es lo que yo le digo o que hemos mencionado, nos da la idea de que va a hablar de de un contexto anterior a la venida del Señor. O sea, cuando mucho el quinto sello, pero ya veremos que va mucho más atrás. Incluso, en este sentido, vemos que hay cuatro ángeles que están de pie en los cuatro extremos de la tierra, que ellos a su vez detenían a los cuatro vientos de la tierra. Y hemos de preguntarnos algunas cosas. ¿A cuál tierra se refiere? Porque normalmente cuando se intenta explicar el libro de Apocalipsis, se desconoce el verdadero contexto del el lugar de las cosas. La gente oye la Tierra y se piensa que es el planeta completo. Pero ¿será eso a lo que se refiere? Hemos visto en otros lugares ya, en los capítulos 5 y 6, que no se refería a toda la Tierra. La Biblia lo dirá y lo aclarará. También el mar, también quiénes son estos cuatro ángeles, qué significan los cuatro vientos. Y por último, el sello de Dios en la frente de los siervos de nuestro Dios, ¿a qué se refiere? Estas son preguntas que
debiéramos de hacernos y que si exclusivamente volteamos hacia un futuro, estaremos pensando que vengan ángeles que se paren en las cuatro esquinas de la tierra, que es una tierra redonda, y ya no tiene como todo el sentido, porque entonces, ¿quién nos va a ver? Está hablando, ¿de qué está hablando? ¿Verdad? Pero cuando nosotros hacemos memoria y hacemos recurso de los libros con visión apocalíptica, en este caso me refiero a Zacarías y a Ezequiel, nos vamos a dar cuenta que lo que esta visión está enseñando no es otra cosa más que está haciendo un drash de dos escritos. ¿Qué quiere decir un drash? Un drash es una figura literaria bíblica que usa dos porciones distintas de la Biblia que las une para dejar una idea. Eso no lo estoy haciendo yo. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso es lo que Juan está escribiendo por medio de la visión que Dios le dio. Por lo tanto, sostenemos que la respuesta se encuentra nuevamente en la Biblia. Entonces, lo que queremos hacer es ver estos dos escritos que yo le quiero mencionar y extraer, o los escritos que le he mencionado, perdón, y entonces extraer cuál es la verdad de la unidad de estos dos pasajes. Vamos a Zacarías capítulo 6, versículo 1, y ahí dice, alcé de nuevo mis ojos y vi cuatro carros que salían de entre dos montes, y los montes eran montes de bronce. Del primer carro tiraban caballos rojos, perdón. Del segundo carro, caballos negros, verso 3. Del tercer carro, caballos blancos. Y del cuarto carro, fuerte, caballos pintos. Tenemos que recordar que ya hemos mencionado que los caballos representaban a los imperios y a los cuatro sellos que alguna vez pasaron sobre la tierra. Verso 4. Entonces pregunté al ángel que hablaba conmigo, es decir, al mensajero, ¿qué son estos, Señor mío? Versículo 5 y lo leemos con mucha atención. Y el ángel, es decir, el mensajero, me contestó, estos son los cuatro vientos del cielo que salen después de presentarse ante el Señor de toda la tierra. Verso 6. Con uno de ellos salen los caballos negros hacia la tierra del norte y los blancos salen tras ellos mientras los pintos salen hacia la tierra del sur. Verso 7. Brillosos salían los caballos impacientes por ir a recorrer la tierra. Y el mensajero me dijo, o el mensajero dijo, perdón, vayan, recorran la tierra, y recorrieron la tierra. Entonces el mensajero me llamó y me dijo, mira a los que salen hacia la tierra del norte, aplaca mi espíritu en la tierra del norte. Y solamente con esta lectura ya podemos ir respondiendo algunas de las inquietudes planteadas en los primeros tres versículos del capítulo 7 de Apocalipsis. En primer lugar, recordamos que los caballos representan a los imperios antiguos que de alguna forma o a lo largo de la historia, no todos al mismo tiempo, ni siquiera subsecuentemente, pero por un periodo, por lo menos hablando del momento que Juan lo ve, unos 800 años, casi 800 años, en los cuales estos imperios antiguos han tenido una influencia de dolor, de sufrimiento, de persecución sobre la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Israel. Entonces, ya el contexto de, de lo que se está revelando en Apocalipsis nos dice que la tierra a la que se refiere es la tierra de Israel. Ya por lo menos nos podemos ubicar en un contexto geográfico. Por favor, cuando usted vea el capítulo 7, entonces no está hablando que los ángeles se van a parar en las cuatro esquinas del mundo y viene un juicio a futuro. Hemos de poner un poquito más de atención. Ahora bien, también mencionó que los cuatro ángeles sobre los cuatro extremos em, representan, bueno, eso ya lo mencioné, los cuatro vientos. Ahora, los cuatro vientos. ¿Cuáles son los cuatro vientos? Ahí lo dijo. ¿Son los ángeles o los caballos o son los imperios? Ahora está hablando no necesariamente
de un ángel de Dios, sino está hablando probablemente de los malignos impulsados con la permisión de Dios, con la dirección de Dios, voy a llamarlo así, pero está hablando de ese impulso que Dios ha tenido de los imperios que han atormentado la tierra de Israel en distintas épocas, las cuales, si lo vemos en la Biblia, ocurrieron desde siempre, desde que hubo la conquista y que los israelitas dejaron vivos a sus vecinos cananeos y dejaron vivos a muchas de esas personas que inclinaron su corazón, siempre hubo una persecución sobre la tierra. Hasta que los reyes llegan y David finalmente conquista y hay una época de paz. Pero nuevamente a partir de David y de Salomón, empezamos a ver cómo la tierra siempre de Israel, nos referimos del Israel bíblico, siempre sufre una guerra. Y en medio de esa guerra, pues hay como escaramuzas menores. Pero en el año 722 antes del Mesías, el reino de las tribus del norte, de las 10 tribus del norte, lo que se conoce como el Israel, es deportado por Asiria, una extensión de Babilonia. El imperio asirio y el imperio babilónico son el mismo imperio que, si usted lee en la historia, Nabucodonosor era nieto del rey de Asiria, promueve la capital y bueno, se desarrolla ese imperio. Pero en el 722, estos, el caballo negro, recordará usted en el estudio de los cuatro sellos, deporta y quita a las tribus del norte. En el 586, el mismo Nabucodonosor se lleva deportado, valga la redundancia, a la tribu de Judá. Entonces lo que hemos de entender es la tierra de Israel, los cuatro vientos de Apocalipsis, ahora explicados, son los caballos, son los imperios que a lo largo de la historia han afligido y que, según lo vimos también en el cuarto sello, incluso se llegó hasta Roma, hasta el siglo II después del Mesías. Ahora, vamos a unir esta cita con la cita de Ezequiel, que es de donde nosotros decimos en la unidad de estas dos, vamos a entender los primeros tres versículos de Apocalipsis. Dice Ezequiel 9:4, y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ellas. Por favor, vea y observe que aquí se pide que se ponga una señal sobre las personas que son un remanente pequeño, pero que mantienen una fidelidad a Dios. Versículo 5. Pero oí que a los otros les dijo, pasen por la ciudad en pos de él y hieran, no tengan piedad su ojo, no perdonen. Verso 6, maten a viejos, jóvenes, doncellas, niños, mujeres, hasta el exterminio, pero no toquen a ninguno sobre quien esté la señal. Comenzarán por mi santuario, es decir, por el templo. Comenzaron pues con los ancianos que estaban delante del templo. Versículo 7, entonces les dijo, profanen el templo y llenen de muertos los atrios, salgan. Y salieron y fueron hiriendo por la ciudad. Versículo 8, mientras herían quedé yo solo y caí sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor Dios, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor? Lo que tenemos que observar entonces es que el sello, como lo mencioné mientras lo leíamos, de Dios se pone sobre aquellas personas que gimen y que se lamentan por el quebrantamiento del pacto, del testamento que Dios ha dado, por las abominaciones que se cometen de forma regular por la gran mayoría de personas en medio del pueblo. Y entonces Dios como que le da permiso a estos cuatro vientos, de eso está hablando Apocalipsis, para que vengan y para que ellos causen daño. Y cuando habla incluso del mar, como lo veíamos en Apocalipsis, se refiere al mismo santuario, que era donde estaba el mar, el lavatorio, que es lo que se conoce como el mar de cobre. Entonces, vemos aquí que lo que está ocurriendo
es que Dios permite que los vientos aflijan, pero hay unas personas que se mantienen fieles a Dios. Hay personas, un remanente le voy a llamar, que le duele todo lo que está ocurriendo, toda esa abominación, todo ese quebrantamiento de la escritura que está dándose. Y Dios le dice a ellos, pónganles un sello a ellos porque a ellos no quiero que se destruyan. Ellos los voy a guardar como un remanente. Y fue precisamente lo que ocurrió. En síntesis, entonces, el drash, es decir, esa figura bíblica, una forma de estudiar, de la unión de dos citas que no están contiguas. De hecho, en este caso son dos profetas distintos, pero esa unión que vemos en los tres primeros versículos de Apocalipsis nos dice que Dios siempre se guardó un número de personas que lloró siempre y se lamentó lo que ocurría en medio de ellos. Y esto se puede ver siempre en la historia de Israel. Por ejemplo, Elías pensó que era el único, pero Dios dijo, no, yo me he guardado profetas, muchos, que no han doblado rodilla ante Baal. Y es gente que está pidiendo justicia, que le duele lo que está ocurriendo, y Dios viene y permite que el mal venga sobre su pueblo. En otras palabras, lo que los primeros tres versículos de Apocalipsis 7 nos están diciendo es que Dios siempre tuvo un remanente de personas sobre las cuales a lo largo de la historia puso una seña. Y aunque Dios permitió que los vientos, es decir, los ángeles, es decir, los caballos, los imperios, vinieran y asustaran al pueblo, en cada edad siempre se guardó un número de personas de un remanente que le fue fiel. Entonces, cuando vamos a ver de señal, no está hablando todavía a futuro. Quizás esto ocurra más adelante en el desarrollo de Apocalipsis y lo veremos cuando lleguemos a ver la marca, por ejemplo, de la bestia. Pero en el capítulo 7, lo que está haciendo es que él regresa para que Juan lo entienda a decir, mira, en todos los tiempos de la historia, yo siempre tuve un remanente fiel. Y ese remanente fiel lo, te voy a decir cómo lo guardé. Y eso es lo que a continuación vamos a leer. Apocalipsis 7:4 dice así, oí el número de los que fueron sellados. Recuerda usted que en el versículo 3 había terminado diciendo, no hagan daño ni a la tierra ni al mar hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Entonces ahora lo está explicando en el 4. Oí el número de los que fueron sellados, 144,000, pero está hablando de gente en el pasado, sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Verso 5. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Asher o Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. Verso 7. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. Verso 8. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Muy bien, estoy haciendo un desarrollo. Y lo que queremos mencionar es que estos 12,000 son un número que representa una plenitud del pueblo del remanente que Dios selló aún a lo largo de la persecución de esos imperios que se ha vivido en el tiempo de Daniel, en el tiempo de Juan, perdón, por lo menos casi o más de 800 años. Dios se ha guardado siempre un remanente. Cuando usted vea los 144,000, entonces por favor no piense como un evento a futuro. Muchas sectas cristianas o muchos pastores han dicho, bueno, los 144,000 son un remanente escogido en el futuro, pero la verdad no hay una base bíblica como para decir cómo Dios los va a escoger, cómo Dios los va a guardar. Y si usamos la lectura que hemos visto acá, estamos en un problema seriamente, porque dice que son de las tribus de los hijos de Israel. Y la mayoría de nosotros los cristianos no venimos de las tribus de Israel.
Nuestro origen es otro. Es más, en la mayoría de los casos nuestro origen es desconocido. Y no podemos entonces aquí ponernos muy alegóricos y decir, bueno, Dios va a ver dónde nos ubica, porque en este caso no es de lo que está hablando. No se está refiriendo a 144,000 que van a estar en el futuro y que Dios va a seleccionar. Esta cosmovisión, esta forma de ver las cosas, solo ha dejado que muchas personas hagan sus propias sectas y digan, nosotros somos los escogidos, somos la verdadera novia, somos esto, somos lo otro, pero esa es una forma muy incorrecta de ver las cosas. Lo que nos está diciendo acá es que el número 12, los múltiplos de 12, siempre tuvieron que ver con el pueblo de Dios. Por eso es que Dios escogió a 12 tribus. Por eso es que muchas veces Dios envió 1,000 personas de cada tribu a pelear. Dios envió 12 espías, se enviaron 12 espías a inspeccionar la tierra, se repartieron en 12 la tierra. O sea, el número 12 nos habla de pueblo y aquí lo que está diciendo es que de cada tribu Dios siempre se guardó un remanente. No es una figura tan literal. Por lo tanto, es importante que entonces no volteemos hacia el futuro, sino entendamos que lo que el libro ha hecho cuando ha leído estos primeros 8 versículos en Juan, es que ha regresado a hacer un recordatorio que Dios siempre se ha guardado un remanente y a estos les ha puesto una señal en la frente. Y eso es muy importante por cómo vamos a aterrizar en el versículo 9. Sin embargo, antes de ir allá, quiero decir algo también con respecto de la lectura desde el versículo 4 al versículo 8, porque representa algunos retos. ¿En qué sentido? En primer lugar, hemos de establecer si está hablando de los hijos de Israel, porque dice ambas cosas de las tribus de los hijos de Israel, o está hablando de las tribus de ellos, porque no son lo mismo. Los hijos de Israel, queremos diferenciarlos, son los 12 hijos genéticos de Israel, mientras que las tribus, o de Jacob, mientras que las tribus de Jacob, de Israel, perdón, en este caso, me refiero a este caso específico, se refiere a las que recibieron una herencia. En este caso, por ejemplo, Leví no recibió una herencia como una tribu, sino que fue desperdigada en todo Israel. Por lo tanto, ya vemos aquí que hay una divergencia, una pequeña, pero hay otro problema. No aparece Dan acá, y Dan era tribu. Entonces, tenemos un reto por dilucidar acá. ¿Son los hijos o son las tribus? ¿Por qué no aparece Dan? ¿Por qué aparecen José y Manasés? Porque si eran los hijos, tendría que haber aparecido Dan y no tendría que haber aparecido Manasés porque apareció su papá José. Pero si eran las tribus, no tendría que haber aparecido Leví. En fin, partimos entonces de decir que nuestra posición es que se refiere a los hijos de Jacob, a los genéticos de Jacob. ¿Por qué razón? En primer lugar, es la mención de Leví. Recordamos que Leví, como he dicho, no recibió una tribu, no hay una tribu de Leví que fue dada un espacio físico, sino que los regaron en todo Israel, en toda la tierra, hemos de decir. Pero entonces aparece un problema, porque Dan no aparece. Y respondemos que hay una Biblia muy antigua que es una traducción al griego copto, más específicamente lo que se conoce como la traducción boáirica. Y explicamos, el copto era el idioma, era una eh, derivación del griego que se hablaba en Egipto cuando los griegos conquistaron. Ya en tiempos del siglo II después del Mesías, del siglo I, II, III, esta comunidad ya tenía un propio dialecto, que era el copto, y la iglesia copta existe perseguida incluso hasta el día de hoy.
el copto se dividió en dos dialectos, uno del norte, uno del sur. El del norte es conocido como boáirico. Y en la tradición boáirica, que es una Biblia muy antigua por tradición, ellos vemos que sí se tradujo en este versículo de Apocalipsis, a Manasés se lo quita y se coloca a Adán. Por lo tanto, hemos de entender que se refiere a los hijos genéticos de Israel. Y esto tiene todo el sentido, porque entonces los levitas, que son los primeros que se permiten y que son a los que Apocalipsis ha hecho una referencia cuando dijo el mar, ellos figuran acá. Y lo que ha ocurrido es que a lo largo de la historia, siempre Dios se guardó un remanente. Y el número 12 o el 12,000 por cada tribu es una figura porque era una muestra muy pequeña de todos los habitantes que esto tenía cuando vamos a ver nosotros la totalidad de la población. Por lo tanto, como lo vimos en Ezequiel, todo esto es un lenguaje simbólico para establecer un evento real, que a lo largo de la historia de Israel, como un pueblo descendiente de Jacob, siempre hubo un grupo de personas que se mantuvieron fieles a Dios. A estos, a lo largo de la historia, y no en el mismo momento, pero es que a lo largo de la historia, son los que han recibido el sello de Dios. Nosotros no podemos entonces, cuando vemos los 144,000, si somos honestos con la escritura, ver esto como un evento a futuro, porque no hay una discreción de Dios. No se dijo cómo Dios va a hacer para escogerlos. Aquellos que lo ven a futuro lo hacen ignorando entonces el lenguaje simbólico del libro y por lo tanto la escritura. Lo que sí haremos entonces es ver qué representan la unidad de estos 144,000, pero para eso lo haremos en el próximo estudio porque es un desarrollo muy largo. Pero lo que tenemos que tener en mente es remanente pequeño que siempre estuvo. Y de pronto el versículo 9 llega y nos dice, después de esto, Apocalipsis 7:9, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Esto es muy significativo, porque en el momento en el cual Dios se lo está diciendo a Juan, en el siglo I, lo que le dice, mira, a lo largo de la historia me he reservado un remanente. Pero ahora eso se va a extender. ¿Por qué? El versículo 9 lo está diciendo. Porque va a entrar una gran multitud. Van a ser sellados muchos a lo largo de la historia. Y es que a partir del siglo I, cuando su majestad, nuestro Dios y Mesías, viene a la tierra, Él le dice a sus 12 nuevamente, como un número muy simbólico, a sus 12, vayan por toda la tierra y prediquen. Y Dios va y empieza a adoptar una multitud. Ya no es genética, ya no son los hijos de Jacob como lo habían sido hasta ese momento, pero ahora son ese gran número de personas que va a entrar por la elección de Él, de su majestad el Mesías Jesús, porque Él lo ha decidido. Ellos van a entrar y van a ser parte de las personas que van a recibir esa señal, esa seña. La señal entonces es la salvación, es la redención. Por hoy entonces, porque este estudio continuará y veremos algo más acerca de los 144,000 sellados, pero por hoy lo dejamos acá entendiendo que el lenguaje simbólico se refiere al remanente, pero ahora va a entrar una gran multitud, pueblo escogido por Dios a lo largo de la historia. Gracias por sintonizar, gracias por estar con nosotros, espero que este estudio lo esté bendiciendo y por supuesto, si usted tiene alguna duda, no dude en dejarnos algún comentario e intentaremos ponernos en contacto con usted. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.